¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar hoy la clase de introducción a la micología médica. Espero que les guste. Yo por mi parte voy a llevarlos en esta área, en esta bonita tarde con calor. Bueno, vamos a iniciar con la introducción. Espero que me ven. A ver si me ven ahí. ¿Cómo están? Vamos a iniciar. Bueno, ¿qué entendemos por los hongos? Los hongos se habla de aquellas células que pertenecen a las células eucariotas. Los hongos pertenecen al reino fungi, ¿sí? Pueden ellos presentarse en dos formas, unicelulares o pluricelulares, teniendo una nutrición heterótrofa. Necesitan fuentes de carbono y nitrógeno y se caracterizan por tener nutrición extracorpórea. ¿Qué quiere decir? Que al igual que algunos parásitos pueden soltar algunas enzimas, pueden soltar algunos componentes que destruyen estructuras, las vuelven más sencillas y las pueden absorber por difusión pasiva, difusión simple o transporte activo, ¿sí? Son muy parecidas a las plantas, los hongos que podríamos llamar macroscópicos, pero tienen una característica muy importante: carecen de clorofila. Poseen una pared celular, pero la pared celular, a diferencia de las plantas, que es de celulosa, aquí tiene una matriz de quitina, o le llaman quitinosa o quitosan. Son las estructuras de su pared celular. El hongo que generalmente producen esporas para su reproducción y también generan estructuras filamentosas. Crecen como saprofíticos y descomponen la materia orgánica o la materia muerta. Y hay de 100.000 a 200.000 especies, de las cuales solamente 300 especies son conocidas como patógenas para el ser humano. Tiene otra característica, como nosotros vamos a ver más adelante, si le profundizamos con los hongos, vamos a ver que los hongos son muy parecidos a nosotros desde el punto de vista celular. Nuestras membranas celulares poseen una estructura que se llama colesterol, que es la que le da rigidez a la estructura celular, ¿sí? En cambio, los hongos tienen una estructura similar, pero que se llama ergosterol, ¿sí? Y también vamos a ver que algunos antimicóticos, es muy difícil el tratamiento para antibacterianos, porque cuando hablamos de bacterias, usamos antibióticos que destruyen estructuras que son bioquímicamente muy diferentes a nuestras estructuras, ¿sí? Pero cuando hablamos de hongos, los antimicóticos tienen que usarlo no más tiempo, porque las dosis son muy pequeñas, muy bajas, porque los antimicóticos tanto pueden matar el hongo como pueden matar nuestras células propias, ¿sí? Son muy pocos los antimicóticos que buscan vías bioquímicas muy diferentes a las nuestras como para decir, es un buen antimicótico. De hecho, si nosotros hablamos de la anfotericina, que altera la permeabilidad de membrana y daña las estructuras, también daña nuestras propias estructuras, sobre todo el riñón, ¿sí? Entonces podemos ver acá que la membrana celular es muy parecida a nosotros y también tiene un esterol. La pared celular es una matriz de quitina con proteína y también contiene mananos, ¿sí? Que son azúcares que le dan una estructura al hongo. Y por último está la cápsula, que su función es ser protectora. Aquí en esta diapositiva se ve la ubicación de los hongos, en qué área están. Si nosotros vemos que hay el reino Monera, que es exclusivamente para las bacterias y los actinomicetos. En el reino protista, donde se encuentran los protozoarios y muchos parásitos de nosotros, ya pertenece al filo eucariota. Y el reino fungi es la ubicación donde encontramos a los hongos, ¿no? Y el hombre pues está también acá, en el reino de los animales, Animalia, y compartimos la misma estructura de las células. El árbol filogenético, si vemos acá el ser humano, ¿verdad? Y los hongos por acá, muy cerca de los gusanos,
¿sí? Los animalitos por acá, los protistas. Entre los protistas y los animalitos están los hongos, ¿sí? Y por acá vemos las plantas, las bacterias, ¿sí? Y los insectos. En tamaño también es muy diferente, ¿sí? Como vemos, los cocos y los bacilos están en tamaños de menos de una micra, tamaño de micra, los bacilos más grandes, las espiroquetas hasta 10 micras de largo, pero vemos los hongos que son de 10 hasta 15 micras su celularidad. El reino fungi podemos hablar de una gran variedad de hongos, pero desde el punto de vista celular podemos clasificarlos en ciertos grupos de hongos. Por ejemplo, está el subgrupo Ascomycota, que tienen un tipo de reproducción sexual donde crean unos sacos llamadas ascas y producen ascosporas. Por eso es el nombre de Ascomycota. El siguiente grupo es el Basidiomycota, que su reproducción es sexual igual, producen un saco que se llama basidio. De acuerdo a sus estructuras de los sacos sexuales, llevan el nombre Ascomycota y Basidiomycota. El siguiente grupo igual, Zygomycota, se reproducen por gametos, ¿sí? O sea que forman cigotos, ¿sí? Zigomycotas, que sí tienen una reproducción muy parecida a la nuestra, tienen estructuras muy parecidas a espermatozoides, estructuras muy parecidas a óvulos, y por eso le dicen zigomycota, ¿no? Pues tiene nombre como cigoto. Los hongos mitospóricos, o llamados fungi imperfecti, estos se conocen la forma sexual, incluyendo los hongos más patógenos. Aquí tenemos una zigomycota, un hongo imperfecto. Aquí están las ascas, las bolsitas de reproducción. Y bueno, esas son las estructuras desde el punto de vista de microscopía electrónica. Entonces, los 5 grupos principales están acá: los filos, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota y Fungi imperfecti. Hay otro grupo que se llama Cliridiomycota. También tienen, si te dan cuenta, tienen forma de reproducción sexual formando diversas esporas, ¿sí? O bolsitas. Y bueno, están las conidias también. Bueno, por su tipo de reproducción tiene esa forma de clasificación, ¿sí? En Ascomycotas, Basidiomycotas, Zygomycotas. Por su organización, por su nivel de organización, hablamos de nivel de organización, por ejemplo, célula, tejido, órgano, ¿verdad? Aparatos y sistemas. Los hongos también tienen tipos de organización, ¿sí? Nada más que el tipo de organización de los hongos se forman en forma de levaduras, hifas y micelios, ¿sí? La forma levaduriforme, por ejemplo, forman blastoconidios o blastosporas, y la estructura filamentosa, donde están las formas de hifa y micelio. Entonces hablamos de levaduras, formas unicelulares o estructuras unicelulares que su gemación se basa en la mitosis, ¿sí? Y el siguiente grupo, que hablamos de filamentosos o comúnmente llamamos mohos, ¿sí? Están las hifas y el micelio. Bueno, ¿y qué es una levadura? Una levadura son estructuras celulares solitarias que se reproducen solamente por gemación, o sea, su reproducción está basada en la mitosis, ¿sí? Tiene una reproducción completamente de la mitosis, tienen formas redondeadas y las colonias en medios de cultivo se ven húmedas y mucoides, mientras que los mohos, los que llaman hongos filamentosos, generan hifas filamentosas que pueden ser redondeadas, como vemos acá, ¿sí? Redondeadas, con la punta redondeada, y estructuras que son muy parecidas a las ramitas de árbol, ¿no? ¿Qué es una gemación? Esto es muy importante. Se habla sobre una yema,
¿sí? Que va regulada por la presión o la turgencia. Cuando se reproducen los honguitos, dejan a una reproducción, digamos, asexual, empiezan a multiplicarse, a duplicar su genoma, pero por una presión hidrostática en uno de sus polos va a gemar, va a producir una proyección de su citoplasma y donde va a empezar a pasar todas sus estructuras, la mitad de las estructuras, por ejemplo, mitocondrias, aparato de Golgi y todo lo demás, para poder generar una yemita. Y esa yemita posteriormente va a hacer lo que posteriormente va a ser un hongo, una levadura hija, ¿sí? O un micelio, ¿sí? Que vemos por acá. De cuenta, siempre va hacia un polo, los microtúbulos y la presión hidrostática que generan hace que se produzca esa yema, ¿sí? Puede ser en la gemación, puede ser en hongos que son unicelulares o en hongos pluricelulares, ¿sí? En pluricelulares es un poquito más complejo, pero va con su pared celular, va generando una división, ¿sí? Y después de esas formaciones de yemas, pues la otra forma es la formación de hifas, ¿sí? La formación de hifas, hay una elongación apical. Apical quiere decir que hacia un polo va a ir a haber una elongación o un crecimiento, ¿sí? Y un balance entre las lisis, entre la síntesis de la pared celular, una formación de vesículas que van derivadas de los cuerpos de Golgi, ¿sí? Precursores de la pared celular, enzimas sintasas de la pared celular en el extremo apical, ¿sí? Y posteriormente pues las levaduras pues van a dar van a gemar sus hijas. Por eso en las microscopías siempre se observan las tinciones, una levadura grande y una chiquita, ¿sí? Una grande y una chiquita, una mamá, una hija, una mamá, una hija, otra hija, la nieta, la mamá, la abuelita, y así sucesivamente, ¿no? Siempre están, como están gemando, siempre están produciendo unas células hijas. Esas son las que vamos a yemita. Y los mohos, pues el crecimiento es muy diferente, ¿verdad? Forman proyecciones apicales y forman estructuras muy parecidas a las ramitas, donde van produciendo sus crecimientos de estos microorganismos. Y pues también la morfología macroscópica es muy diferente si lo comparamos con los hongos, con las levaduras y los mohos es completamente diferente, ¿no? Aunque los dos pertenecen al reino fungi, las estructuras son muy diferentes desde el punto de vista macroscópico, porque unos son hongos unicelulares y los otros son hongos pluricelulares. Bueno, vemos otro fenómeno que se llama dimorfismo, ¿sí? ¿Por qué es muy importante este fenómeno de dimorfismo? Porque vamos a ver que en algunas patologías por hongos están en una fase filamentosa o una fase levaduriforme. La fase filamentosa se encuentra generalmente, es saprofítica, está en la naturaleza, está, bueno, no es una ley, pero la mayor parte de los hongos que presentan su fase filamentosa se encuentran en la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, algunos saprofíticos, algunos dermatofitos, o algunas nocardias que se encuentran de saprofíticas en los pastos, en la tierra, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando infectan al ser humano? La gran mayoría pasa a una estructura que se llama fase levaduriforme. La fase levaduriforme generalmente es cuando llegan al torrente circulatorio, se separan y van a esas estructuras y pueden andar en el torrente circulatorio y posteriormente llegar a algún órgano diana y causar alguna enfermedad. La fase filamentosa es una fase sana, digamos, en caso de infección de hongos, tampoco, no es el 100%. ¿Por qué? Porque en las infecciones de la piel, en las infecciones subcutáneas, generalmente es la fase filamentosa la que encontramos en las estructuras, en nuestros tejidos, ¿sí? Pero cuando pasa al torrente circulatorio, generalmente va a llegar a una fase levaduriforme. Cuando se instala en algún tejido, tiene una matriz de proteínas donde poderse anidar, va a pasar de la fase levaduriforme a la fase filamentosa, ¿sale? Por eso es muy importante comprender la diferencia de la fase levaduriforme a la fase filamentosa. Todos los hongos patógenos tienen las dos fases, ¿sí? Hasta Candida albicans, aunque no es un organismo muy complejo, puede llegar a ser una
a formar una estructura llamada pseudomicelio, que ya es una forma pluricelular. Su reproducción, pues hay asexual, donde se pueden reproducir por gemación como las cándidas, puede haber fragmentación de la hifa o producción de conidias, se rompen las ramitas y esas ramitas vuelven a generar nuevas ramitas. O puede haber una forma de reproducción sexual, donde generan esporas sexuales. Dichas esporas sexuales se fecundan y ya liberan nuevos órganos, ¿no? La forma sexual, pues, está la reproducción de las levaduras, la ruptura de las hifas, ¿sí? Le llaman imperfecta, algunos producción de conidios. No es una gran ciencia, se liberan esas estructuras y cada estructura vuelve a dar nueva vida, ¿no? Y en el caso de la reproducción sexual, si nosotros observamos, ya se liberan la plasmogamia, ya se liberan las esporas sexuales o algunas estructuras que ya están listas para fecundar. Si vemos acá, le voy a pasar las diapositivas, van a ver que estas estructuras les van a recordar a algo muy familiar que ven en otras materias, ¿sí? Que esperemos que tal vez acá se enfoque. Vamos a tratar de hacerle un pequeño enfoque. Bueno, sí, ahí está. Se parece mucho a los óvulos, ¿sí? A los óvulos humanos, o cuando dicen la esquematización de los óvulos, pues precisamente serían óvulos de hongos, ¿sí? Nada más pues la forma femenina de los hongos, que van a ser por esporas sexuales masculinas, van a ser fecundadas. Bueno, eso es a nivel microscópico. ¿Qué observamos acá? Observamos las estructuras macroscópicas que construyen los hongos. Si nosotros en nuestro mundo vivieran gigantes, ¿sí? Vivieran gigantes y nos vieran a nosotros en nuestro planeta, como nosotros vemos una caja de Petri, y vieran los edificios, esos gigantes asumirían que esos edificios somos nosotros, somos las personas tienen forma de edificio, así cuadrado, las ventanas, las casas, porque es lo que más alcanza a ver su microscopía, ¿sí? Nosotros tenemos la idea de que el hongo es ¿sí? De que los hongos son estos, lo que crece en la tortilla, lo que crece en el champiñón, ¿verdad? Que nosotros llamamos normalmente champiñón. Nosotros creemos, ese es el hongo, ¿sí? Se come, es todo, el hongo chino, el hongo de las sopas chinas, en realidad lo que nosotros vemos como lo que llamamos hongo, como tal, no es un hongo, es una construcción, eso se llama así un constructo, es una construcción de los hongos, ¿sí? Esto se llama cuerpo fructífero, ¿sí? Adentro están los hongos, pero estos construyeron estas estructuras que les va a ayudar a liberar, ¿sí? sus esporas, que les ayuda a alimentarse, a organizarse. Es un nivel de organización, ¿sí? Si le hacemos un corte histológico, veremos así tejidos, veremos algunas celularidades, pero el hongo como tal, desde el punto de vista de micología, lo que nosotros observamos microscópicamente, ¿sí? Y esto es una construcción, tal vez ellos por instinto lo hacen, porque les ayuda a su supervivencia, pero lo que nosotros observamos es un cuerpo fructífero, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ir abordando poco a poco las enfermedades, las enfermedades micóticas. Vamos a ver las cuatro formas básicas y nos vamos a enfocar solamente a una, que es la infección, pero los hongos generan algunas patologías también, como la hipersensibilidad, por ejemplo la reacción alérgica a hongos y esporas, que es muy común también, se da mucho en la gente, ¿no? Cuando se enferma, se contagia, ¿sí? Aspiran pues de los aspergillus, por ejemplo, que se encuentran en el aire acondicionado, en el polvo, en las tortillas, que nos da esa reacción de hipersensibilidad, nos hacen las pruebas de alergia,
y nos dan tratamiento. A veces salen ahí los aspergillus. La micotoxicosis, que es un envenenamiento por productos alimenticios contaminados con hongos que producen toxinas, ¿sí? Esto se debe a la producción, la micotoxicosis es por producción de toxinas como productos secundarios de los hongos. O sea que en algún punto es un metabolismo, un metabolito, consumen glucosa, alguna proteína, y en algún punto un metabolito se transforma en toxina y nosotros nos envenenamos. Pero no es que el hongo lo use para protegerse, sino que es parte de su ciclo metabólico, la producción de estas toxinas, y nosotros nos envenenamos y nos da una micotoxicosis. Generalmente son en hongos que podríamos llamar microscópicos, estructuras microscópicas que no nos alcanzamos a ver, no nos damos cuenta y nos lo comemos, ¿sí? Como pasa con los panes, ¿verdad? Las tortillas que les crece ahí algunos honguitos, ¿verdad? El moho, ¿sí? Mientras vemos el otro área que es la de micetismo, que a diferencia de una micotoxicosis, miren la definición, habla de ingestión de toxinas preformadas, ¿sí? Es envenenamiento con hongos, por ejemplo las setas venenosas, ¿sí? Los hongos alucinógenos, los hongos que usan para sus viajes, esos viajes astrales, se definen como micetismo. Esa es la diferencia entre una micotoxicosis y un micetismo. En el caso del micetismo, la persona busca el efecto a la hora de consumir los hongos alucinógenos, ¿sí? Es voluntaria la ingestión, es voluntaria De hecho, el hongo todavía te advierte que tiene toxinas que te van a hacer daño y uno los consume, ¿sí? Eso lo consume de manera voluntaria. Y en el caso de la micotoxicosis muchas veces es involuntario. No sabemos que está ahí el hongo infectando y nos intoxicamos, ¿sí? Esa es la diferencia entre una micotoxicosis y un micetismo, ¿sale? Y por otro lado, las infecciones que vamos a ver, esto es nuestro pan de cada día durante estas clases. Hablamos que en los hongos patógenos hay alrededor de 25 especies de hongos cutáneos. Alrededor, eso es de acuerdo al momento que se hizo la diapositiva. Hongos sistémicos son 25 especies, hongos cutáneos 33, ¿sí? Patógenos subcutáneos alrededor de 10 especies. Pero cuando hablamos de un hospedero inmunocomprometido, son alrededor de 300 especies de hongos oportunistas, ¿sí? El estado parasítico del hongo depende de un estadio metabólico aumentado, algunas vías metabólicas modificadas, una pared celular modificada, un contenido de carbohidratos diferente, una estructura lipídica y agregados de ARN. Son los factores que dan el cambio de patogenicidad de entre los hongos. Y algo muy importante en esta breve introducción, que las enfermedades micóticas no suelen ser contagiosas. No quiere decir que yo toque una lesión, me vaya yo a contagiar. Depende de un montón de factores, de una gran cantidad de factores para que se vuelva contagiosa una enfermedad micótica. No caigamos como dice esta caricatura, ¿verdad? De que vemos, ay, ¿qué es esto? Y nos subimos, ¿verdad? Las infecciones por hongos es muy raro que sean contagiosas. Dependen del tamaño del inóculo, dependen de la resistencia del hospedador, depende del estado inmunológico, ¿sí? Puede haber una colonización, pero puede ser que no haya una infección, puede llegar a estar de acuerdo al estadio inmunológico y las condiciones, si el paciente está diabético, si hubo una vía de entrada, ¿sí? No es como las infecciones, por ejemplo, de herpesvirus, que al contacto ya se contagió uno, ¿verdad? O las bacterias, por ejemplo, estafilococo, que con un besito, ¿verdad? O compartir un lápiz, un lapicero mordido, ¿verdad? Un fomite, ahí se vaya
el contagio, ¿no? Aquí con los hongos son muy especiales, eligen a sus hospedadores de acuerdo a ciertas características que tengan. Entonces el médico debe distinguir una colonización de una infección y de una fungemia. Lástima que estamos en estas condiciones de aislamiento, pero en laboratorio hacemos en la práctica un cultivo de boca para que vean cómo que todos estamos colonizados por Candida albicans y sin embargo no tenemos patología de Candida albicans, pero en ciertas condiciones cuando envejecemos nos puede dar un padecimiento, que usemos en algún momento las plaquitas de dientes, ¿verdad? Nos colonizan las encías o así, pero siempre estamos ahí, tenemos las encías con Candida albicans y crece normalmente, pero no por eso tenemos la patología, no por eso tenemos una infección, ¿sí? Entonces estamos colonizados, pero estamos en equilibrio y es algo que es muy de ver con los hongos, porque dependen de las condiciones que les dejemos para que haya la infección. Las vías de entrada, las que conocemos, ¿verdad? Ojo, boca, tracto respiratorio, la piel, tracto urogenital, ¿sí? Vía anal, cualquier otra vía es donde se puede dar, donde el hongo puede tener una multiplicación, no puede dañar al hospedero, puede seguir el honguito creciendo, pero no puede dañar. Pero en algunas condiciones, cuando hablamos de infección, ya podemos hablar de que sí, esas mismas vías es donde puede haber una multiplicación, ¿sí? Y hacer un daño local. Las infecciones generalmente son accidentales, ¿sí? Por fuentes endógenas o exógenas. También se habla de que los agentes antibacterianos e inmunosupresores juegan un papel importante en las infecciones de hongos, que ya está aumentando las infecciones de hongos, pero más que nada porque los antibacterianos porque alteran el equilibrio con nuestra flora normal, ¿sí? Y también muchas veces cuando el antibacteriano elimina la bacteria, no estimula nuestro sistema inmunológico y tal vez hay infecciones que tal vez nos deberían de dar, pero sin embargo no al defendernos con los antibacterianos no hacemos las cosas y no sigue su vía natural donde el sistema inmunológico va a responder y va a estar más ejercitado y entonces en esas situaciones el hongo es donde hace su aparición. En el caso de inmunosupresores, en los trasplantes de órganos, es donde se observa también las infecciones por hongos. Muchas veces se acordarán en su infancia que jugando con la tierrita, que llegan todos sudados y se van jugándose en el pasto con el perro y al rato les salió una lesioncita y se les oscurecía la piel y ya iban con el doctor y decían, tiene hongos. ¿Y por qué ya de grande no nos pasa eso? ¿Sí? No quiere decir que siempre estemos jugando en la tierrita, pero a veces pues cambiamos una llanta o estamos o los que les gusta mucho ir a hacer gimnasio, natación, y sin embargo ya no se forman esas lesioncitas de repente que vemos de niños porque nuestro sistema inmunológico está al 100%, porque tenemos un equilibrio con nuestras bacterias, porque estamos fuertes y superamos eso, y el hongo no va a estar ahí, ¿no? El hongo ahí va a estar, pero no nos va causando daño. Por eso es que se dice que no todas las infecciones micóticas son contagiosas. Tiene que superar las barreras inmunes y tiene que haber defectos inmunológicos en el hospedador. Entonces las micosis se clasifican de esta forma, ¿sí? Micosis superficiales, micosis subcutáneas y micosis profundas o sistémicas. ¿Se acuerdan que estamos viendo microorganismo por microorganismo, pero para el estudio de los hongos se ve por las lesiones, ¿sí? Por los tipos de lesiones que van generando. Vamos a ver, por ejemplo, las lesiones cutáneas, por ejemplo, tiña corporis, ¿sí? Esta lesión se da en cualquier parte del cuerpo. Se da también por mucha sudoración o por ejercicio. También observamos estas micosis que son superficiales, por ejemplo, tiña de los pies. También se observan de manera normal. Son infecciones superficiales. ¿Qué tienen en común todas las infecciones superficiales? Que no son invasivas, ¿sí? Tiña de la uña. Las lesiones que observamos son cambios morfológicos de la uña. O están los comerciales de Unesia, ¿verdad?
de esos materiales para los hongos, es antimicóticos de los hongos. Tiña de la cabeza, que podemos observar acá cómo se ve la lesión de en el pelo, donde hay pérdida de cabello y hay ciertas lesiones. Aquí necesitan tratamiento con baños. Otros tipos de teñas, ¿sí? Que se observan en las axilas, en las ingles. Tiña de la barba, ¿sí? Que también podemos observar en la zona de la barba. Hay ciertas especies que se alojan en la zona de la barba. Cuando dejamos la barba quedamos expuestos, ¿sí? Tiña de la cabeza, tiña corporal, son algunas de las enfermedades que nosotros observamos desde el punto de vista, ahora sí que de manera superficial. Si vemos aquí tiña de la mano, como completamente se perdió la última cobertura de la piel. Tiña tiña pedis, tiña de pie. El pie es generalmente el pie de atleta, ¿sí? Son las infecciones normales, las tiñas que observamos. Tiña de la uña, el hongo clásico de la uña de los papás, de los abuelitos. En esta práctica me gustaba mucho cuando teníamos clases presenciales, que yo les pedía uñas de sus papás y de sus abuelitos para la práctica de micología. Y siempre me preguntaban, oye, pero ¿por qué uñas de nuestros papás que tienen o qué? Y yo siempre les decía, yo les puedo garantizar que cultivando de ahí de las uñas de sus papás va a crecer hongo. Y siempre encontrábamos hongos y algunos tipos que son por ejemplo, de pie de atleta. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado la clase, ¿sí? Ahí en Classroom les voy a dejar sus actividades. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión.